Shalom, Dios les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta su clase número 12 de Tanatología Cristiana. Les doy la más cordial de las bienvenidas por parte de la Universidad Teológica Shalom y por supuesto, por mi parte, personalmente, de su docente y hermana en Cristo, Alejandra Navarro, para quienes no me conocen y estén viendo posteriormente esta grabación. Vamos a pasar al otro tema de qué dice la Biblia de la cremación. ¿Qué dice la Biblia de la cremación? Pues como muchos saben, si uno busca en la Biblia y queremos ver así textualmente que nos diga, ¿verdad? Permítanme, perdón. Que nos diga exactamente o textualmente, mejor dicho, referente a la cremación, si debemos cremar, si no debemos cremar, si es correcto cremar, si no es correcto, si es pecado, si, etcétera, etcétera. Insisto, si buscamos así, tal cual, textual, pues no vamos a encontrar. Como muchos otros temas, ¿verdad? Que queremos saber y no encontramos así de manera tan textual, ¿verdad? Sin embargo, sí nos da algunos indicios, algunas enseñanzas referente a este tema. Insisto, sí nos da algunos indicios, unos indicativos de qué se debe hacer con el cuerpo, propiamente hablando, ¿verdad? Con el cuerpo una vez que fallece. Y sin entrar en tema de debatir, ni mucho menos, ¿verdad? Siempre respetando, por supuesto, las opiniones de los demás, las creencias, ¿verdad? En cuanto a este tema en particular, porque aquí no estamos hablando de un tema de salvación o otro tema, ¿verdad? De ese estilo. Pero, insisto, pues sí, vamos a ver qué nos da la Biblia, qué nos arroja de indicios en cuanto a esto. Y nada más, para quienes no pudieran tener en claro qué es la cremación antes de entrar a este estudio, pues la cremación es la reducción del cuerpo humano, del cadáver, a cenizas mediante la acción del fuego, ¿sí? Normalmente se hace en hornos, hoy en día, hablando de la cremación actual, moderna, hoy en día se hace en hornos a 1200 grados centígrados de un tiempo aproximado de 50, 75, 80 minutos aproximadamente, repito, aproximadamente. Esto hoy en día. Viene del latín cremare, que es quemar. Viene de quemar. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver en la Biblia que algunos cuerpos por ahí sí se quemaron, pero vamos a ver por qué, el contexto y qué más se hizo, ¿verdad? Vamos a estudiar este tema. Alguien, por favor, que me pudiera apoyar en leer qué dice en primero de Samuel 31, primer libro de Samuel 31. Primero Samuel 31 en la versión Peshitta. Dice, subtítulo, Saúl y sus hijos mueren en batalla. Dice, los filisteos pelearon contra Israel y los hijos de Israel huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Pero los filisteos alcanzaron a Saúl y a sus hijos, y los filisteos mataron a Jonatán, a Ipsi y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl y los arqueros los seguían de cerca con flechas, y tuvo mucho miedo de los arqueros. Entonces dijo Saúl a su escudero, desvaina tu espada y traspásame con ella, para que estos incircuncisos no vengan, me maten y hagan mofa de mí. Pero su escudero se negó, pues tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió. Y aquel mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos,
su escudero y todos sus siervos. Al ver los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle del Jordán, que los hombres de Israel huían y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y las habitaron. Al día siguiente, cuando los filisteos vinieron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Lo decapitaron, lo despojaron de sus armas y enviaron a anunciar esto por toda la tierra de los filisteos, entre el pueblo y en el templo de sus ídolos. Colocaron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Sean. Al enterarse los habitantes de Jabes de Galaad que los filisteos habían hecho a Saúl y a sus hijos, se levantaron todos los hombres y adiestrados para la guerra. Se pusieron en marcha toda la noche y quitaron del muro de Bet-Sean el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos. Los trajeron hasta Jabes y allí los quemaron. Y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un almendro en Jabes y ya ayunaron durante 7 días. Amén, muchas gracias. Aquí, ¿qué podemos ver? ¿Qué enseñanzas podemos extraer? Principalmente, ¿verdad? Principalmente. Adelante, hermana Marta. Bueno, yo quiero aportar que en aquel entonces, pues no podían quedarse los cuerpos por mucho tiempo a la intemperie. Tenían que sepultarlos porque se consideraba una maldición si venían los animales a devorar los cuerpos. Entonces tenían que darse prisa para sepultarlos. Es lo que quería aportar. Sí, hermana, gracias. Y sin embargo, por la manera en que murieron, primero los quemaron y luego los huesos los sepultaron, los enterraron debajo de un árbol. Y bueno, ya después vimos que ayunaron, ¿verdad? Primero los quemaron, como dice aquí, que hoy en día sería el sinónimo como de cremar. Pero viendo todo el contexto, los quemaron pues por la manera en que murieron. Sí, por la fea manera, sanguinaria manera en que murieron. Adelante, hermana Elsa. Pues podemos observar la práctica, como usted dice, de la cremación, pero con un contexto especial. O sea, fue muy, era muy, ¿cómo se dice? Vergonzoso, penoso, que no solamente murieron, sino que los llevaron a exhibirlos ante sus dioses. Eso era lo más para ellos complicado de aceptar, ¿no? En primer lugar es eso. En segundo lugar, hermana, ahí vemos la práctica del suicidio. O sea, ellos no murieron, o sea, Saúl decidió matarse justamente también por el contexto, por no ser humillado, por no aceptar que por muchas cosas perdió la batalla y decide quitarse la vida, su escudero por el compromiso, etcétera. Es un contexto un poquito complicado de entender, porque pues efectivamente era otra cultura, otro contexto, una mentalidad muy especial, sobre todo de Saúl, ¿no? Entonces, no es fácil tomar una doctrina, establecer una doctrina a través de esto que es un libro histórico. ¿Sí, hermana? Para mí es difícil. Justamente una de mis preguntas que le iba a hacer, que tengo anotada, es esa. ¿Qué pasa con lo del suicidio? Cuando lo hace un hijo de Dios, el que se supone que es un hijo de Dios, y que con todo y lo que está sufriendo y con todo y su fe, decide quitarse la vida. O sea,
¿qué podemos decir? ¿Sí se van a la presencia de Dios o qué pasa? Es muy complicado esto, hermana. Entonces es un ejemplo también, el caso de, y no era cualquier personaje, era el rey Saúl, que claro, tenía sus antecedentes de desobediencia, de esto, del otro, pero es un claro ejemplo de suicidio. Exacto. Y luego, como acaban de decir, fue una manera muy deshonrosa, fue suicidio, pues vemos ahí, ¿verdad? En la escritura que cayó sobre su espada, pues se mató, cayó sobre su espada, fueron decapitados, o sea, todo fue muy vergonzoso, muy deshonroso, muy sanguinario, por así llamarlo, muy feo, o sea, el contexto, la cultura, cabe comentar también, todo, ¿verdad? Por eso deciden, volvemos a lo mismo, al contexto, deciden quemarlos, después ya los huesitos pues ya los entierran, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo más sobre cómo, más a través de las escrituras, sobre cómo, sobre cómo sepultan o si creman a los cuerpos, ¿verdad? Como dice usted, y es muy correcto, no podemos sacar una enseñanza de una sola cita, de un solo capítulo, de un solo versículo, no podemos, ¿verdad? Vamos a ver más, vamos a escudriñar un poquito más para poder hacer algunas conclusiones. Ok, ahí vimos, repito, pues el contexto, la cultura, todo, ¿verdad? Bueno, y hablando del suicidio, pues Judas también, eso llevaría toda una enseñanza a desarrollar, mi hermana, pero vemos también, pues, Judas que también se suicidó, se suicidó, ¿verdad? Vimos ahí, pero insisto, llevaría toda una enseñanza, pero el suicidio, pues, no es del Señor. El Señor solamente, como vimos, Él es dueño, soberano de todo, incluyendo en nuestras vidas. Lo vimos, creo, en la clase 2. Él decide cómo, cuándo, dónde, a qué hora, o sea, todo. Nosotros no tenemos potestad, no debemos de decidir. Es un pecado muy grande, pero bueno. Vamos a ver aquí, no sé si quieran abrirlo o si lo alcancen a apreciar, en Deuteronomio 34, 4 al 8. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así cumplieron los días de lloro y luto de Moisés. Que esto, amado, lo vimos un poco cuando vimos la enseñanza del si era permitido el duelo y el luto por parte de Dios. Pero aquí vemos también otra enseñanza en cuanto al cuerpo de Moisés. ¿Dónde está? La descendencia te permitió. Sí, que Moisés pues fue sepultado, ¿verdad? Sin embargo, nadie conoce, como dice aquí, el lugar de su sepultura. Sí, igual no se le cremó, no nada, hubo una sepultura, pero pues nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el sol de hoy. Sí, cuando murió. Ahí, pues un hombre de Dios, un varón de Dios, conocemos todos ay, se me movió la diapositiva. La historia es otro contexto
diferente al que vimos acá. Otro contexto diferente. Sí. ¿Y qué hicieron con su cuerpo? Pues fue sepultado. ¿Sí? Bueno, ahí vemos otra enseñanza en cuanto a qué hicieron con otro cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver la muerte de Sara. Ahora, otro cuerpo, por llamarlo así, ¿verdad? De alguna manera. En Génesis 23. Aquí está. ¿Alguien que quiera ayudar a leerlo, hermanos? ¿Otra persona? No sé quién quiera. ¿Quién nos quiera apoyar a leerlo? Hermana Bueno, Marta. sí, gracias. ¿A usted? Sí, déjeme acomodarme tantito que ando batallando aquí con el celular. Ok, es Génesis 23. Sí, hermana, todo el capítulo, por favor. Ok, Para no dice, extraer un verso, sino todo. ok, dice, fue la vida de Sara de 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultarla entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en su presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Amén, hermana, muchas gracias. Aquí hay también varias enseñanzas muy bonitas, amados. Número 1, que Abraham también, fíjense, también
hizo duelo por Sara. Lloro y duelo, ¿verdad? Dice aquí la escritura. Nuevamente, no es el tema, pero nuevamente volvemos a ver una vez más, pues que es permitido por Dios, ¿verdad? Él lo hizo. Número 2, que él se preocupó por darle un lugar digno de sepulcro a Sara, su mujer. Sí, que aunque sabía pues que ya era pues un cuerpo que Sara más ya no estaba, pero quería darle en una buena tierra, ¿sí? Sepultarle en una buena tierra, o sea, darle esa sepultura digna, honrosa. Eso también nos enseña que aún en nuestra actualidad, ¿verdad? Aunque haya sido hace tantos años, todavía sigue aplicando. Dar esa sepultura a nuestros muertos digna, honrosa. No porque ya se murió, pues ahí donde caiga. Y no. Es honroso, ¿verdad? 3, que también él quería pagar la tierra, aunque el hombre le dijo, no, te la doy. No, yo te pago. ¿Cuánto pagó? 400 ciclos de plata. Sí, pagó. O sea, fue justo, no se aprovechó. Ay, pues sí, dámela. No, sí. Eso también me llevaría a otro punto, ¿verdad? Que igual no es el tema, pero me dejó mucho pensando que a nosotros cuando nos venden igual manera los servicios estos funerarios y todo eso, pues también es digno, es honroso también comprarlo, inclusive hoy en día, hoy en nuestra actualidad, en aquel tiempo, pues no existían esas modernidades, ¿verdad? Pero él había comprado toda esa propiedad, que cuánto, pues estaba grande esa propiedad por lo que se ve aquí, pero ahorita lo compramos de alguna manera previsora, según como le llaman en sus países, ¿verdad? Aquí en México, ¿cómo le llamamos los servicios funerarios? Se me fue el nombre. Servicios funerarios a futuro. A futuro, exacto, hermana. A futuro, o previsores, o como le quieran llamar. Sí, o sea, es honroso también, es honroso. Sí, Abraham compró esa propiedad, fíjese, compró esa propiedad que ya pues le pasó a sus manos. O sea, nos da varias enseñanzas, ¿verdad? Varias enseñanzas ahí. Como propiedad Abraham en presencia. Nos da ahí varias enseñanzas. Y también volvemos a ver que no hubo una cremación, ¿verdad? Hubo una sepultura en una tierra dignamente. Nos vuelve a dar otros indicios. Bueno, nos vuelve a dar indicios de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. ¿Alguien quiere comentar algo referente a lo que vimos aquí en Génesis 23? Adelante, hermana. Hermana, a mí también me gusta mucho analizar esta parte de la historia de Abraham, de la muerte de Sara. Llena mucho mi corazón exactamente lo que usted dice, hermana, la actitud de Abraham. No se aprovechó de que la gente que le rodeaba tuvo buena actitud con él, ¿no? O sea, fueron empáticos con su dolor, con su pena, y le dijeron, no te preocupes, o sea, aparte reconocieron la dignidad y el lugar que Dios le había dado, y por eso le dicen, te lo regalamos, o sea, toma lo que necesites, pero Abraham mostró una dignidad de un hijo de Dios, de un escogido de Dios. Entonces dijo, no, o sea, aparte, me encanta que dignificó a su esposa, eso me gusta mucho, que dijo, no, eso me corresponde a mí porque es mi esposa, fue mi esposa, la amé y hay un lazo tan bonito que eso a mí me da un ejemplo genial para los varones. ¿No? Como usted dice, enterrar a nuestros seres amados, gente que con los que hemos compartido tantos años de manera digna, de manera honrosa.
Pero otra cosa también que entra dentro de lo que está comentando y que para mí es fundamental, hermana, le digo que soy yo muy empática con este tema en la iglesia y me duele y me desconcierta y a veces hasta me enoja, hermana, de ver que la gente no está preparada. Abraham estaba preparado. ¿No? Entonces, de repente sucede esto en la iglesia. Le digo que yo tuve que comprar servicios funerarios a futuro en la iglesia en paquete, porque de repente se nos venía una situación, una cosa, un hermanito, un accidente, y la gente no tenía para enterrar. Y bueno, nosotros en ese buen corazón como iglesia y en esa solidaridad y hermandad y confraternidad, pues nos sentíamos comprometidos a ayudarles. Entonces, era tanto que dije yo, no, ya, o sea, vamos a comprar a futuro y ya tenemos ahí. Terminamos regalando muchos, hermanos. Yo estuve como 25 años en la administración de la iglesia, pero me molestaba, llegaba el momento en que me molestaba y decía, pero es que, ¿cómo es posible? O sea, ok, un accidente, ni eso nos debe tomar en curva, hermana, como decimos en México, ni eso nos debe tomar en curva. La disciplina y la cultura de la previsión nos habla de gente inteligente. Y la Biblia lo enseña. Por supuesto que lo enseña. Entonces debemos estar preparados, como ya lo he comentado, hermana. Lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Y es para lo que menos nos preparamos. Entonces, eso lo dejamos para la gente que no es inteligente, que está en el mundo, pero nosotros como hijos de Dios debemos cultivar esa disciplina y esas cosas, porque eso da buen testimonio de nosotros. Efectivamente, hermana, a veces ya entierran a sus familiares pidiendo cooperacha, ¿no? O sea, acá y de acá y andan juntando y todos limitados. Yo digo, pero ¿por qué? O sea, hay formas, hay maneras, eso no es inteligente. Pero bueno, hermana, la gente pues tiene su propia manera de pensar en iglesia y uno se encarga de enseñar, de instruir y finalmente la gente toma sus decisiones, ¿no? Pero la Biblia nos enseña este tipo de cosas y me encanta ver la dignidad de Abraham, la honra que le dio a su esposa y cómo esto quedó escrito para nuestra enseñanza, ¿no? Como dice Pablo, todo esto se ha escrito para que nosotros aprendamos. Y esto es muy, muy bonito. Y le decía, hermana, no se aprovechó Abraham de que, ay, sí, coopérenle y yo, ¿no? Me veo beneficiado. O sea, son tantas cosas tan bonitas que la Biblia nos enseña y que a veces, hermana, bloqueamos las bendiciones de Dios porque no tenemos buenas actitudes. Me encanta esta posición de Abraham. Gracias, hermana. No, hombre, gracias, hermana. Gracias por enriquecer esta clase. Gracias, gloria al Señor por la sabiduría que le ha dado también. Sí, sí, sí. Es honroso, es digno, es de testimonio, como bien lo acaba de decir, que no nos agarre en curva. Ah, caray, no tenemos. No quiere decir que entre hermanos no nos podamos apoyar. Hay una necesidad, bueno, apoyar. No quiere decir, pero Abraham tenía el dinero. Abraham lo tenía. Es que a veces, y válgame Dios, y a lo mejor me voy a ir por las ramas siguiéndome otros temas, ¿verdad? Como decimos por acá. Pero el cristiano, queremos ser tan espirituales y por supuesto que está bien, tenemos que vivir en el espíritu, ¿verdad? Por supuesto. No se me vaya mal comprender, malentender. Pero estamos también en este mundo. Tenemos que ser diligentes, responsables, honorables. El dinero es un recurso y eso me llevaría a otro tema totalmente diferente, ¿verdad? Pero va de la mano con esto, que la gente dice, ay, no, es que pensar en lo material es malo, pensar en el dinero es malo. No es cierto. Nunca la Biblia nos enseñó que el dinero es malo, el dinero es un recurso y podemos ser bendecidos por el Señor también a través de las finanzas. Lo malo es cuando ponemos al dinero por encima de Dios, ahí es cuando es malo, ¿verdad? El amor al dinero, ahí es cuando lo hacemos malo nosotros, el hombre, y ya ensuciamos eso, esa provisión, esa bendición de Dios. Pero también la palabra dice, ¿verdad? El que no trabaje,
que no coma. Y habla también del perezoso, sí, que insisto, muchas veces vemos al cristiano en general, y lo digo con todo mi amor en el Señor, a decir, no, es que ¿por qué poner nuestros ojos en el dinero? Que no es poner nuestros ojos en el dinero, nuestros ojos están puestos en el Señor, pero tenemos que ser diligentes, tenemos que trabajar y ganarnos esos recursos. Pero bueno, porque aquí vimos, ¿verdad? Nuevamente haciendo hincapié que Abraham pagó. Ok. Ahora vamos a ver, hablando de otra persona que murió, en Segundo de Reyes, capítulo 9, verso 34-36, la muerte de la reina Jezabel, esta reina llamada malvada, ¿verdad? Mala. Si lo alcanzan a ver, o si no, si quieren abrir su Biblia, como ustedes se sientan más cómodos. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. ¿Quiere alguien opinar algo? Creo que vi a mi hermana Elsa entusiasmada por opinar. Dígame si me equivoco. ¿No? Ok. Los demás, amados, están por ahí. Un amén, un ok, si nos están siguiendo con esta enseñanza. De pronto se me... Amén, amén. Aquí estamos. Sí. Muy bien. Entonces aquí vemos... Aquí estamos. Gracias, mi hermano Ronnie. Gracias. Aquí vemos que aunque pues esta mujer no fue el mejor ejemplo, ¿verdad? Creí que había levantado la mano la hermana Araceli, el mejor ejemplo de reina ni nada, pero de todas formas se mandó a sepultarla con honra, aún así, pues es hija del rey. Sepultarla, pues es hija del rey, aún así. Aún así. O sea que vemos nuevamente en las escrituras otro acto de sepultura, nuevamente. Bueno, vamos a pasar aquí. En Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Y fue sepultado. Tampoco nos da indicio de cremación, tampoco. Nos da indicio o enseñanza de que hubo una sepultura también. Sí. Bueno, con todos estos pasajes, sí, podemos comprender que la Biblia no nos menciona abiertamente si es pecado o no la cremación. Yo les mentiría, yo estaría dando una enseñanza, pues sí, totalmente errónea si dijera, es que la Biblia aquí en este capítulo está diciendo, es pecado la cremación. No, amados, no dice, sabemos que no dice, ¿verdad? La Biblia no menciona así textualmente, abiertamente, ¿sí? Número 2, cremar o sepultar
Ya sea que una persona fue cremada, fue sepultada, no determina la salvación. He oído personas que se preocupan mucho y dicen, es que mi familiar o tal persona fue cremada, capaz de que ya no se fue al cielo, capaz de que ya no tuvo salvación, y gente que se preocupa por eso. Pero no, la salvación no es por si se sepultó, se cremó, no. Dejando en claro esto, ¿verdad? No determina eso. ¿Qué determina la salvación? Estuvimos leyendo, ¿verdad? ¿Qué determina la salvación? El sacrificio de Jesucristo y nosotros creer en ese sacrificio. Y vimos que no es por obras, es por gracia. Sí, aquí no tiene nada que ver que si se le cremó el cuerpo, ya no fue a la vida eterna, no tiene que ver. Sí. Sin embargo, las escrituras sí nos muestran claramente que es honrosa la sepultura. Sí podemos ver indicios, sí podemos ver durante varios pasajes eso precisamente, que es digno, que es honroso sepultar. Eso sí nos muestran las escrituras. Sí, y eso que pues vimos gran parte, ¿verdad? Pudiéramos todavía ver más, pero vimos gran parte en varios capítulos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y como estuvimos comentando, en el caso de los hijos de Samuel, tiene un contexto particular, ¿sí? Hoy en día deberíamos sepultar el cuerpo, ¿sí? Sepultar el cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo es creación de Dios, ¿sí? Y para los que fueron salvos, ¿verdad? Pues sabemos que ese cuerpo de esa persona que era salva, ese cuerpo que sirvió como templo del Espíritu Santo, y debemos de sepultarlo con honra, con dignidad, como lo acabamos de decir, y cabe recalcarlo. Insisto, sirvió como templo del Espíritu Santo para quienes fueron salvos, ¿verdad? Aún si nosotros sabemos que no fue así, bueno, de todas formas, ese cuerpo fue creación de Dios, aún así, ¿sí? De todas formas. Sin embargo, también, pues no se vale, no es correcto juzgar o condenar a hermanos que por diversos motivos, a hermanos o a no hermanos, a otras personas, ¿verdad? Que por diversos motivos hayan tenido que cremar por diferentes circunstancias, amados. A veces tienen que cremar, ya sea ahora con el COVID, hubo muchas cremaciones. No podemos tampoco señalar, es que son rosas la sepultura, se debió sepultar. Era algo fuera de nuestras manos, fuera totalmente de nuestras manos. Hay que ver el contexto también ahí de la situación, ¿verdad? Hay que ver el contexto. En el COVID, insisto, por cuestiones sanitarias, vuelvo y repito, se tuvieron que cremar muchísimos cuerpos. Inclusive a veces por motivos económicos, lo que estábamos hablando ahorita, amados, de que a veces no hay dinero, así no hay, las finanzas no lo permiten, se tiene que cremar porque, seamos sinceros, en muchos países, la gran mayoría de los países de Latinoamérica al menos, es más económico cremar que sepultar. Entonces, si el recurso no lo permitió, bueno, pues se recurrió, a lo mejor la familia tuvo que recurrir a la cremación. Entonces, insisto, hay situaciones puntuales en las cuales las familias tienen que recurrir a la cremación, ¿verdad? Pero sí hay que hacer hincapié y hay que enseñar que, pues, ¿cómo pudiera decir? Lo honroso, lo digno, lo mejor. Es que no sería esa la palabra, decir lo mejor. ¿Qué palabra les podría usar? Lo más ideal, por así llamarlo, pues sí sería
sepultarlo, ¿verdad? Sepultarlo. Pero insisto, si por cuestiones sanitarias, económicas, algún otro contexto se tiene que cremar, bueno, pues no podemos ahí juzgar, ¿verdad? Adelante, hermana Marta. Una opinión, maestra. Yo también veo que sería mucho mejor sepultarlo, ¿verdad? Obviamente tendríamos que hacer un autoanálisis o análisis de la economía, ¿verdad? Porque muchas veces, maestra, creman el cuerpo y lo tienen allí y es más doloroso para ellos y cerrar esa etapa de duelo. Esa es mi opinión, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente pues lo tiene ahí en una vasija o no sé en dónde, ¿verdad? Para mí sería más duro emocionalmente, para mí, no sé, es lo que quería aportar. Sí, de hecho está comprobado, no es del todo sano, a menos que la gente tuviera recurso para pagar un nicho, pero luego, como dice usted, lo llevan las cenizas a la casa. Y luego gente a veces que no debemos hablar con muertos, que no tiene esa enseñanza. Agréguenle que ahí tiene la urna y que todavía están hablándole, ay mamá, esto, no es que yo hablo con mi mamá, yo hablo con mi papá, todavía, bueno, este tema me llevaría a ese otro, ¿verdad? Que ya lo vimos. Todavía es más fácil, por así llamarlo, entre comillas, que la persona por tener ahí las cenizas, la urna, perdón, le esté hablando a las cenizas y piense que le está escuchando el muerto. No, pues no, Sí, entonces sí, insisto, por muchos motivos, sumémosle ese más, lo más digno, lo más honroso es la sepultura. sí, maestra, yo creo que, discúlpeme, yo creo que sería también muy difícil para poderle darle término a lo que es el duelo, ¿verdad? Y entonces ahí Sí, ya cómo saldría a terminar el duelo la persona. sí, a llegar a esa aceptación. Sí, adelante, hermana Elsa, adelante. Eh, Cada persona somos diferentes, hermanos, ¿verdad? Somos únicos, creación única, y en esa unicidad manejamos de manera diferente nuestros sentimientos. Efectivamente, yo comparto la misma idea que la hermana. No me parece sano, ni físicamente, ni psicológicamente, y mucho menos emocionalmente, el tener las cenizas ahí. Yo no lo haría, francamente. Pero bueno, hay gente que no se quiere despegar y eso, como decimos, prolonga el tiempo de duelo. Mi pregunta también, agregar un poquito a esto, es, ¿qué tan sano también es tener las fotos de nuestros seres queridos? A mí me lo preguntan, para mí no me afecta tanto hasta cierto punto. Me afecta, pero no tanto. Pero en algún momento, algunos congregantes me preguntaron, oye, fíjate que vino un familiar que es cristiano y vio las fotos que tenemos de nuestros papás que ya murieron y nos dijo, quiten, o sea, les ordenó, quiten esas fotos de ahí, porque eso no es espiritual, eso no es sano, eso no sé qué, y los regañó. Entonces, ellos me preguntan a mí y yo, pues no sé, francamente no sabría qué contestarles, amigos, porque a mí no me afecta. A mí no me afecta tanto, pero cuando yo ya lo viví en carne propia, hermana, cuando ya tuve que despedir en 2015 a mi hermano mayor y en 2018 a mi mamá, quise conservar las fotos grandes que pusimos en el servicio funerario, en el servicio funeral, las dejamos en la sala. Y hermana, para mí llegar a casa de mi mamá y ver las dos fotos, pero en tamaño grande, no, a mí me impactaba psicológicamente y emocionalmente, y yo llegaba y en automático hablaba con ellos. O sea, inconscientemente yo, o sea, mamá, aquí está tu casa. Hermano, te fuiste y nos dejaste. Y entonces, eso, yo soy muy fuerte,
pero sí me ganaba el instinto de querer hablar con ellos. Entonces conservamos la casa tal cual la dejó mi mamá por mucho tiempo, pero ya llegó el momento en que le dije a mi familia, cambiemos las cosas. O sea, yo soy la única que vive en México, entonces mis hermanos que no van a la casa de mi mamá no les afecta, pero a mí sí. Entonces dije, no es sano, me está afectando. Necesitamos hacer cambios. Necesito tomar decisiones y cambiar esas fotos, quitarlas, no tenerlas tan de frente, sí guardarlas, pero necesito cambiar porque sí me dolía mucho. Entonces, todos somos diferentes, hermanos, y cada quien en base a los recuerdos que tenga con esa persona, le duele más, le duele menos, quiere conservar una foto chiquita. Por ejemplo, mi hermana la mayor dice, yo no quiero fotos de mi mamá en la casa. Y yo, sí, que se quede su foto en la casa, un tamaño mediano. No sé, hermana, es diferente. Nuestro contexto es diferente en cada persona, ¿no? Entonces, sí quisiera comentarle eso, la tanatología que enseña, la Biblia que enseña al respecto, repito, con estas personitas, la otra persona que también era líder, o sea, me las regaña y les ordena que quiten sus fotos y yo no tengo la autoridad para hacer eso. Yo no me sentí con la autoridad y mucho menos con la enseñanza para decir, mira, la Biblia dice esto y esto. O sea, ¿qué tan sano es, hermana? Sí, mi hermana, muchísimas gracias por su pregunta híjole, qué interesante pregunta, de verdad, muy, muy interesante. Exactamente, la Biblia no nos dice tal cual qué debemos hacer con una foto de un fallecido. Para empezar, pues en aquellos años ni fotografía había, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas cosas que la Biblia no nos dice, pero el Espíritu Santo sí nos dice, sí nos redarguye, eso no, eso sí, eso, que en aquellos tiempos no había ciertas cosas, pero insisto, el Espíritu Santo. El problema no era la foto, no es la foto, porque podemos conservar una fotografía. El inconveniente es qué nos hace hacer esa fotografía. En su caso, esa fotografía le invitaba a hablar con el muerto, le invitaba, le incitaba a hablar. Entonces, desde ahí, el Espíritu Santo le ordenó y le redarguyó, le dijo, hija, quítame esas fotos. Gloria a Dios por eso, porque, insisto, no lo podía ver en la palabra, pero el Espíritu le habló y le dio la instrucción de que las quitara. Una persona, no pasa nada. Cuando fallece, guardarlas, ¿verdad? En un álbum o digitalmente, o no pasa nada guardarlas y a lo mejor enseñar la verdad, a lo mejor a los nietos, mira, así era tu abuelita, y, ok, ver la verdad, porque se puede mostrar a futuras generaciones cómo era, etcétera, tener recuerdos, sí, no está ahí lo malo, pero no es para otros fines, háblale para esto, no sabemos hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde. Y como dice usted, cada persona somos diferentes. Somos diferentes, inclusive el hecho de tenerla también, vamos a suponer que usted ya sabe, el tenerla en la sala, aunque usted no le invitara ahorita hoy en día, que ya está más fuerte en el espíritu o tiene otra madurez, ¿verdad? Como cristiana, etcétera, que aunque usted la pusiera en la sala, pues ya no le invita a hablarle ni nada de eso, vamos a suponer, ya no, que no fuera el caso, pero quizá llega su sobrino, un ejemplo, ¿verdad? Su sobrino y a lo mejor ahí sí. Entonces no sería conveniente mejor tenerlas así como tan a la vista, más bien como que en un álbum, en algo, más bien sería lo más recomendable. Sí, mi hermana, muchísimas gracias. Sí, está como los temas. Es que hay tantos temas que insisto, no vienen en la palabra, ¿verdad? Como ese tema tan polémico hasta de la música secular, que tan debatido, no, pero es que sí, es que no, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos va hablando a cada uno. Eso no, eso. ¿Cuántas veces, amados, no nos ha hablado? Que aunque ustedes no lo tengan en la Biblia, no les ha hablado a todos. Eso sí, eso no, eso, ¿cuántas veces? Mucho. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Me voy, pero les dejo el Consolador. Gloria al Señor. Adelante, hermana.
Hermana, también quiero comentar algo que se comenta mucho de manera general y superficial a nivel congregación. No es correcto, dicen, que un cristiano sea cremado, porque cuando Cristo nos llame, venga por nosotros, o sea, el cuerpo está quemado. ¿Cómo va a ser transformado? Entonces, aplicando sentido común, una lógica, una cosa así, se puede entender, ¿no? Pero dices, oye, no, tampoco. O sea, tampoco es una base contundente para decir que no se deben cremar los cuerpos. Entonces, no sé si ha escuchado usted esa expresión de que es que cuando Cristo venga, sí. y yo digo, o sea, cuando Cristo venga vamos a ser transformados y Dios puede transformar del polvo. Claro. O sea, aunque estén hechos polvo, fuimos hechos del polvo y sí, son polvo, son ceniza, pero Cristo en su poder, Dios en su poder, Amén. puede transformar esa. También es un poquito complicado ese pensamiento, ¿no, hermana? Hermana, les comparto que a mí particularmente no me gusta la cremación, a mí no me llama la atención, pero ahora que incluso en algún momento les comenté que mi pastor está pasando por una situación de salud muy, muy complicada, lo cual sí me ha afectado mucho porque lo queremos mucho, mucho. Y recién platiqué con su hijo porque yo soy así, muy abierta de, ¿estás preparado? ¿Qué vamos a hacer? O sea, porque él sabe que es mi padre espiritual y que estamos para apoyarlo en todos los sentidos, ¿no? Entonces le dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás preparado? Mira, yo tengo 2 servicios ya pagados, puedes contar con uno de ellos. Y me dijo Elsa, mi papá ya habló conmigo, mi papá no quiere ningún homenaje, porque mi pastor así era sumamente discreto, sumamente reservado, así es, así es. Y me dijo, Elsa, mi papá me dijo que cuando el Señor le llamara, quiere que ser cremado. ¿Qué dices tú? Le dije, mi servicio no incluye la cremación, pero vamos a respetar lo que tú como primogénito digas y lo que tu papá te haya pedido. O sea, a mí me desconcertó mucho, hermana, me desconcertó porque yo no comulgo con esa idea de la cremación por algo muy particular, no sé por qué, pero no me llama la atención. Entonces le digo a mi esposo, pero me sorprendió que mi pastor, que es una persona tan espiritual, tan entregada, tan respetuosa de las cosas de Dios, tan temeroso, pues en vida él ya haya decidido que las cosas se manejen así. Y como usted decía, o sea, no vamos a criticar, a condenar no, porque la Biblia como tal no nos da una posición definitiva, y tenemos que respetar. Sí, hermana, ¿es así? Sí, exactamente, exactamente. Y como usted ha dicho, sí, por supuesto que he oído infinidad de veces de que muchos cristianos también dicen, no se debe quemar porque cómo no vamos a ser resucitados. Sí, aunque estemos hechos polvitos y aunque ese polvo estuviera esparcido por todo el mundo, el Señor, si quiere recolectarlo por donde esté, el Señor tiene el poder, la soberanía, la autoridad para hacerlo, por supuesto que sí. Incluso cuánta gente pues han matado injustamente y han quemado el Señor no tiene problema por eso, ¿verdad? Ese tema no está totalmente sacado de base y de contexto. Ahora bien, en cuanto a su pastor, sí me imagino que fue un impacto para usted. Totalmente, sí me imagino. Totalmente, pero ¿qué queda más que respetar su decisión? Igual, como vimos aquí, ¿verdad? La cremación, la sepultura no determina la salvación. Que nosotros conociendo, ¿verdad? Bajo este estudio y otros estudios y escudriñando las escrituras, sí sabemos que es honrosa la sepultura. Darle sepultura es digno, es honroso. Lo vemos desde esa perspectiva. No llegar y quemarlo y ya, ¿verdad? El cuerpo. Pero pues si así lo deciden, no le va a quedar, hermana, más que respetarlo, ya sea que él lo quiera hacer,
Qué curioso, y quizás hasta por motivos económicos, no sabemos, ¿verdad?, el por qué. No sabemos, pero no le va a quedar más que apoyar y respetar la decisión. Aún siendo un impacto. Sí. Sí. Y les comparto, ¿verdad?, a todos que, pues a mí me pasó algo muy parecido también, yo enseñando esto y enseñándolo. Mi padre está muy enfermo, y él dice, pues quizá no me quede mucho, no sabemos, dijo, y también eso pidió. El día que ya parta, pues también me creman. Y yo quise hacerlo, cambiar de opinión, no, papá, que mire, es que esto, es que el otro, y pues no, a mí me creman, a mí, bueno, ya, dije, es mi papá. Pero también fue un impacto. Sí, pero bueno, nos toca más que respetar, ¿verdad? Sí, por eso le digo que le entiendo, pero muy bien, hermana, muy bien. Bueno, y vemos aquí ya finalmente, ¿verdad?, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 8 al 9, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación con yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar esta enseñanza con esta porción de la Escritura tan hermosa, ¿verdad? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exaltar y recalcar, ¿verdad?, aquí en esta enseñanza el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amados, esto ha sido todo por la clase. Ha sido un gusto, un honor, de verdad, una gran bendición haber compartido con ustedes, hermanos, todo este tiempo. Ya nada más me faltaría, cabe mencionar, ¿verdad?, por mandarles este material, hermanos. Y no me despido, por supuesto, no es una despedida. Cualquier cosa que necesiten, mándenme un WhatsApp, nos marcamos, nos whatsappeamos, como dicen por ahí. Estoy a su servicio y disposición, amados. Les mando un abrazo a la distancia, en el amor de Cristo Jesús. Adelante, hermana Marta. Una pregunta, maestra, ¿cómo se nos va a hacer llegar diploma o no sé, constancia o algo? Ok. Para empezar, les pido de la manera más atenta. Yo sé que desde un inicio llenaron un formulario de inscripción y ahí están sus nombres. Sin embargo, cabe comentar que la mayoría de las personas ponen, por ejemplo, su primer nombre y su primer apellido y así. Entonces, para que no vaya a haber ningún error, me mandan en la semana, si gustan ahorita, ya descansen, ya en el transcurso de la semana, lunes, más o menos, me mandan su nombre completitito, como quieran que les aparezca en el certificado. Y este curso se prometió de manera digital. En este curso sí se les prometió desde un inicio de manera digital. Se les va a hacer llegar de manera digital. En cuanto ustedes me envíen el nombre completo, yo los mando pedir a Rectoría. Y una vez que Rectoría lo trabaje y su administración, por supuesto, nos los hacen llegar y ya se los mando a su vez. Pues si quieren se los mando por correo, como ustedes quieran, porque hay gente, se los digo como tip, ¿verdad? Hay gente que me decía, mándemelo por correo, porque a su vez lo mandaban por correo a alguna imprenta para imprimirlo de manera, valga la redundancia, ¿verdad? Imprimirlo de manera así muy nice, muy bonito, y ponerlo se me fue la palabra, en marco, en cuadrito, ajá, como por ejemplo acá tengo uno, y tenerlo así bien
bien bonito, ¿verdad? Bien presentable para quienes quieran ponerlo en la oficina de su congregación o en su casa o donde lo quieran poner, ¿verdad? Donde lo quieran poner. Ah, y otra cosa, les voy a mandar un breve cuestionario, se los voy a mandar para el lunes. Por favor, llénenlo. No está difícil, no está difícil, llénenlo, por favor. Y otro favor más, cuando tengan el diploma, también si pueden compartirnos una foto con él, mucho mejor. Una foto así muy nice con su diploma. Sí. Por favor, sí, maestra, muchas gracias. No, muchas hombre, gracias, maestra Alejandra. Qué gusto conocerla, qué bendición poder haber recibido estas enseñanzas de una persona como usted, sensible, empática, un instrumento de Dios. Mil gracias, hermana. A mí me interesa también tomar el siguiente curso que nos anunció de terapia familiar. Me interesaría también tomarlo. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por su corazón y bendigo su vida, su ministerio y un fuerte abrazo también para todos mis compañeros. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermana. Híjole, como decimos acá en el norte, me chivea. Oiga, hermana, por cierto, el diplomado hubo unas pequeñas modificaciones. Bueno, la nueva enseñanza, ¿verdad? Que vamos a dar, hubo unas modificaciones para mejora. Sí se van a tocar temas de consejería familiar y matrimonial, sí, pero va a ser en general, consejería en general, hermana. Esa es la buena noticia. O sea que no nada más no nos quisimos encasillar y quedarnos ahí, ¿verdad? En la consejería, insisto, familiar y matrimonial, sino nos fuimos por más, vamos a tratar más temas. Si gustan, ahorita les mando la información por el grupo, ya sea ahorita o el ratito, ¿verdad? Ya después de comida, primero Dios, para que vean y sin ningún compromiso, ¿verdad? Ustedes véanlo y si se animan, pues adelante, serán bienvenidos. Vamos a empezar, también se pospuso la fecha para poder esperar ahí también algunos hermanos y demás. Vamos a empezar, si no me equivoco, vamos a empezar el 19 de agosto. Sí, el 19. Si no me equivoco, entonces pues ahorita van a tener prácticamente un mesecito de descanso para los que se animen, para no empezar así como que luego. Es la buena. Nada más que aquel, si les digo, ¿verdad? Va a ser un poquito más pesado, entre comillas, ¿en cuanto a qué? En cuanto al tiempo. Aquel va a ser de 6 meses. Va a estar más intensivo, pero primero Dios, pues va a ser para edificación y bendición. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás muy interesado, Señor, en que cada día, Señor, te conozcamos más y más, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, sino que nos gloriemos, Señor, en conocerte cada día más a ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias. Gracias te doy, Señor, por la vida de nuestra hermana maestra Alejandra. Señor, gracias. Gracias por el don que has puesto en ella. Gracias por el llamado, Señor, que tú le has dado y por la carga que has puesto en su corazón. Señor, gracias. Instrumento útil, instrumento de bendiciones tu hija, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, compañeros, Señor, que tuvieron, Señor, en su corazón la decisión de inscribirse al curso, Señor, y de invertir, Señor, en su vida espiritual, Padre. Esto no ha sido un gasto, ha sido una inversión, Señor, en nuestra vida. Gracias por los instrumentos que tú usas. Gracias porque tú has puesto los medios, Señor, y seguirás poniendo los medios, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, que anhelamos cada día conocerte
más y más, Señor. Y cuanto más te conocemos, más te amamos, Señor, más te apreciamos, más te valoramos. Señor, bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tu gracia, que tu favor, Señor, que tus bendiciones, Señor, nunca falten, Señor, en nuestra vida, que tus bendiciones espirituales, Señor, que tus bendiciones emocionales y materiales, Señor, rodeen nuestra vida, Padre. Tus bendiciones nos alcancen, Señor, y tu amor nos siga sorprendiendo cada día en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, y seamos bendecidos en nuestra vida. Padre, bendigo, Señor, a mis hermanos servidores, a mis hermanos, a mi hermana maestra, a la familia de cada uno de mis hermanos. Señor, estamos en tus planes preciosos para conocerte. Que tu Espíritu Santo cada día traiga mayor conocimiento, mayor inteligencia, mayor comprensión, mayor sabiduría, Señor, de tu palabra, Padre Santo, y que en todo, en todas las cosas, Señor, que hagamos y que digamos, Señor, tu nombre sea altamente bendecido, poderoso, Señor, glorioso, Señor. Corónate y exáltate cada día en cada uno de nosotros, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Bueno, hermanos. Bueno, seguimos ahí en contacto. Excelente y bendecida tarde. Gracias, hermana. Gracias a todos. El Señor les siga bendiciendo y dando mucha sabiduría.